La princesa alienígena se quedó paralizada al verme. La razón se aclaró más tarde. Darren Cole la notó antes de que ella lo notara. Ese era el trabajo. Se encontraba cerca de la pared más alejada de la sala de atraque, con las manos sueltas a los costados y la mirada moviéndose lentamente entre la multitud, como quien interpreta una sala cuando ha sido entrenado para encontrar lo único que no pertenece. El cruce de Calvara resonaba con un ruido constante. La estación era antigua y amplia, construida al borde del espacio neutral donde una docena de especies habían acordado durante décadas dejar de discutir el tiempo suficiente para comerciar. Los techos eran altos para acomodar a las especies que necesitaban altura. El aire transportaba una mezcla de atmósferas filtradas que olían ligeramente a cobre y a algo dulce que nadie había sido capaz de nombrar. Cientos de seres se movían por la sala principal, algunos a 2 patas, otros a 4, algunos flotando lentamente sobre el suelo en corrientes que solo ellos podían sentir. Voces superpuestas a voces en idiomas que no compartían un solo sonido común. Darren había visto estaciones como esta antes. No le impresionó. No tenía miedo. Simplemente estaba presente. Formaba parte de una escolta de 6 hombres asignada a la primera misión diplomática oficial de la Tierra a esta cumbre neutral. La diplomática principal era una mujer llamada Clara Norwood Sharp, serena, con 20 años de experiencia hablando con personas que no se parecían a ella. Era muy buena en su trabajo. El trabajo de Darren era más sencillo. Estaba allí para asegurarse de que nada saliera mal y, si lo hacía, para solucionarlo sin llamar la atención. No era el soldado más alto de la sala, ni el más joven ni el más ruidoso. Tenía un rostro sencillo que la gente olvidaba rápidamente, cabello corto y oscuro con una cana sobre una oreja, ojos marrones serenos que se movían sin prisa. Tenía una forma de estar que ocupaba muy poco espacio, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que el mundo estaba abarrotado y no necesitaba más de lo que le correspondía. Los Villari llegaron exactamente a la hora indicada. Entraron por la entrada principal en una formación que se movía como un saludo lento y cauteloso. 7 delegados caminaban en 2 columnas silenciosas, y al frente iba Sarai Nayar, la princesa del pueblo Villari. Era alta y esbelta, con una piel que retenía una tenue luz bajo la superficie. Sus marcas, largas líneas ramificadas que recorrían sus sienes hasta la clavícula, brillaban con un dorado cálido y constante. Entre los Villari, esas marcas no eran decoración. Eran emoción hecha visible. El dorado significaba calma y certeza, el color de quien sabe cuál es su lugar en cualquier habitación en la que entra. Avanzó con total confianza. Y entonces vio a Darren Cole. Se detuvo. No fue una parada lenta, no la pausa que uno hace al elegir las palabras. Su pie bajó a medio paso y simplemente no se movió. Todo su cuerpo se quedó inmóvil como si algo hubiera cortado la conexión entre su mente y sus piernas. Sus marcas cambiaron. El dorado se desvaneció en menos de un segundo, reemplazado por un violeta profundo y extenso que pulsó 2 veces y luego se detuvo. Las 2 doncellas que caminaban justo detrás de ella lo vieron de inmediato. Una de ellas emitió un sonido agudo y suave en su propio idioma y extendió la mano para tocar el brazo de la princesa. Sarabean no respondió. Sus ojos estaban fijos en el soldado humano que estaba cerca de la pared del fondo, con las manos sueltas a los costados. Darren lo notó. No apartó la mirada. No dio un paso adelante ni cambió de postura. Simplemente sostuvo su mirada, la sostuvo un instante y asintió levemente. De esos que hacen quienes quieren decir sin palabras que te ven y que no quieren hacerte daño. Sarabe parpadeó. Sus marcas cambiaron de color demasiado rápido para leerlas antes de volver al dorado con un ligero toque violeta aún en los bordes. Se recompuso. Enderezó los hombros. Avanzó y saludó a Clara Norwood con el gesto formal de Villari. Ambas manos se extendieron. Las muñecas se levantaron y la cumbre comenzó. Pero durante el resto de esa primera y larga sesión, a través de cada discurso cuidadoso y cada intercambio diplomático, sus ojos volvieron al rincón donde Darren estaba. No con miedo, no con curiosidad. Con algo que ninguno de los traductores en la sala podía describir con palabras, notó Clara durante el primer descanso. Se acercó a Darren y habló en voz baja, con la mirada fija en el refrigerio. Mesa donde Sarabean estaba de espaldas a ellos. ¿Pasó algo entre tú y la princesa antes de que yo estuviera observando? No, dijo Darren. No deja de mirarte. Lo sé. ¿Sabes por qué? Darren cogió una tacita de algo caliente que podría haber sido café si el café se hubiera hecho con otros ingredientes en otro planeta. Dio un sorbo con cuidado. No, repitió. Clara estudió su rostro como estudiaba todos los rostros, buscando la esencia tras las palabras.
Con la mayoría de la gente, la encontraba rápidamente. Con Darren, nunca. No porque ocultara algo, sino porque lo que se veía era lo que había. Le había dicho una vez a un colega, la persona más genuinamente sencilla que había conocido, y lo había dicho como un gran elogio. De acuerdo, dijo. Volvió a la mesa y continuó con su trabajo. Darren terminó su bebida. Dejó la taza en una bandeja que pasaba. Al otro lado de la sala, Sarabean allá giró la cabeza ligeramente hacia él, y el violeta en el borde de sus marcas se intensificó solo una vez antes de apartar la mirada. Fuera lo que fuese, ya había comenzado. Ya nadie le preguntaba a Darren Cole sobre Kepler. Habían pasado 4 años desde el enfrentamiento, y quienes estuvieron allí no hablaban de ello o no vivían para ello. Quienes no estuvieron allí solían preguntar una vez, y la forma en que Darren respondió, no con frialdad ni con dolor, sino con una honestidad absoluta que, de alguna manera, habría sido más difícil de soportar con ira, les hizo decidir no volver a preguntar. Lo ocurrido en Kepler no era un misterio. Los informes existían. Las cifras eran perfectamente claras. Un batallón de vanguardia de 212 soldados había sido enviado a defender un estrecho paso en una luna en disputa mientras se reposicionaba una fuerza mayor. La información sobre la fuerza enemiga había sido errónea. Lo que debería haber sido una acción de contención se convirtió en algo completamente distinto. Cuando el equipo de recuperación llegó 61 horas después, encontraron a un superviviente. Darren había sido sargento. Luego lo encontraron a 3 kilómetros de su posición original, herido en 2 partes, sentado con la espalda apoyada en una formación rocosa, completamente despierto. Cuando el médico llegó y dijo, «Lo tenemos», Darren levantó la vista con calma y dijo, «Bien, hay 3 heridos detrás de esa cresta que necesitan su atención antes que yo». Sí que lo sabía. Él mismo los había trasladado allí durante la noche, en la oscuridad, mientras estaba herido, sin estar seguro de si alguien vendría. Ese era el detalle que la gente nunca podía encajar en una forma normal. No los supervivientes sobrevivieron a cosas terribles. Fue lo que hizo después de tener todas las razones para detenerse. Siguió adelante porque todavía había gente que también lo necesitaba. Finalmente fue ascendido. Lo transfirieron a trabajo de seguridad diplomática porque los militares, sin saber muy bien qué hacer con un hombre como él, lo habían ubicado en un lugar donde su cualidad particular sería una ventaja en lugar de una pregunta incómoda. Su equipo en el cruce de Kelvara era pequeño y bien elegido. Owen Harley era el más joven, rápido de pensar y entusiasta, el tipo de soldado que hacía las preguntas correctas en el momento oportuno. Lena Briggs manejaba sistemas técnicos y tenía un sentido del humor mordaz que afloraba en los momentos menos oportunos, algo que Darren apreciaba en secreto. El alma de Patrick era la más grande de todos, de hombros anchos y habla lenta, un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que decir poco y hacer mucho solía ser la mejor combinación. Neil Grant era el mayor después de Darren, un exmédico que poseía una calma diferente a la de Darren, más suave, más cálida. La calma de alguien que había dedicado su carrera a curar problemas en lugar de simplemente soportarlos. Trabajaban bien juntos porque ninguno necesitaba nada de los demás, salvo competencia y fiabilidad, y todos poseían ambas en su justa medida. Lo que ninguno sabía, porque Darren no se lo había dicho y no constaba en ningún documento informativo, era que el pueblo Velarde había construido una mitología durante miles de años en torno a algo que llamaban el testigo inmortal. El término no se traducía con claridad. El equivalente humano más cercano sería algo así como el que cruzó el fin y regresó aún llevándolo consigo. En las escrituras Vari, el testigo inmortal no era un rey guerrero o un héroe elegido. Era algo más silencioso y extraño, un ser que había enfrentado la pérdida total, con todas las razones para endurecerse, quebrarse o retirarse, y en cambio simplemente permaneció. Continuó, cargó con el peso de lo que había visto sin dejar que lo consumieran y lo hiciera cruel. Los Velarde creían que un ser así aparecía al borde de una gran dificultad, no para detenerla él solo, no para liderar ejércitos ni pronunciar largos discursos, sino para estar presente en un momento crucial y ser la prueba viviente de que era posible afrontar lo peor y aún así elegir actuar con propósito. En cada relato de la Escritura, los seres que rodeaban al testigo inmortal encontraban un coraje que desconocían. En cada relato, el testigo tenía un coste. A Sarabean Altar le habían enseñado la Escritura desde la infancia. La había leído como una alegoría, como una memoria cultural, como el tipo de historia que un pueblo se cuenta a sí mismo para explicar por qué ciertos individuos parecen cargar con más que otros y sobrevivir. Nunca esperó sentirla.
Los Velari eran profundamente empáticos. No leían la mente. No podían oír pensamientos, pero percibían la presencia emocional de seres a su alrededor. Como un músico percibe la calidad de sonido en una sala de una estación como Kilvara Crossing, esa sensación era un ruido constante. 100 seres experimentando 100 cosas a la vez. Nerviosismo, aburrimiento, ambición, una pequeña frustración por la demora en la entrega. Era un trasfondo, y Sarabean tenía mucha experiencia en filtrarlo. Darren Cole no era un trasfondo. Cuando lo vio por primera vez al otro lado del pasillo, antes de que su mente se diera cuenta de que era simplemente otro soldado humano entre personal diplomático, su sentido empático se vio afectado por algo que nunca antes había experimentado. Ni dolor, ni ira, ni pena, esas cosas se conocía bien. Esto era algo que había sido todas esas cosas una vez y que había surgido al otro lado de ellas, convirtiéndose en algo completamente distinto. La palabra más cercana que pude encontrar, buscando entre 3 idiomas, era asentamiento. Como si este hombre hubiera llegado a lo más profundo de sí mismo, hubiera encontrado las peores cosas aguardando allí. Se hubiera sentado con ellas durante un largo rato y hubiera hecho las paces. El violeta en sus marcas cuando se quedó paralizada no era miedo. Era reconocimiento, la respuesta involuntaria de una Velari que se ha topado con algo para lo que toda su tradición la preparó y que nunca esperó encontrar. Al principio, no se lo contó a nadie. Esperó hasta el receso de la tarde, cuando su consejero principal, un anciano llamado Corin, llegó a sus aposentos con el té. Se sentó frente a él y le describió con cuidado lo que había sentido, como quien describe un sueño. Teme equivocarse si se precipita. Corin guardó silencio un buen rato. Luego dejó la taza. «¿Está segura?», dijo. «Nunca he estado más seguro de nada de lo que he sentido», dijo Sarrain. «Y he estado sintiendo cosas toda mi vida». Corin miró la pared un momento y luego la miró de nuevo. Las escrituras no dicen que el testigo sepa lo que es. En la mayoría de los relatos, no lo saben. Simplemente actúan según su naturaleza. Sarabean pensó en el pequeño sentimiento de soldado humano, en su completa ausencia de actuación, en cómo sus ojos la habían mirado sin agresión y sumisión, solo con una atención sincera y equilibrada. «Él no lo sabe», dijo en voz baja. «Entonces tendrás que decidir», dijo Corin, «qué hacer con lo que sabes». No durmió esa noche. Se sentó junto a la estrecha ventana de sus aposentos y observó las estrellas distantes, pensando en profecías y elecciones, y en lo que significaba que la figura que su pueblo siempre había descrito en las escrituras estuviera de pie en un rincón de una sala diplomática, sosteniendo una pequeña taza con la paciencia serena y pausada de un hombre que no tenía ningún lugar más importante donde estar. Antes del amanecer, había tomado una decisión. Necesitaba hablar con él. Solicitó la reunión a través de Claren Orwood, presentándola como una cortesía diplomática, un intercambio cultural privado entre la delegación de Velari y un miembro del personal de seguridad humana. La solicitud era inusual, pero no inaudita. Clare la aprobó sin visible preocupación y se lo contó a Darren durante el desayuno de la mañana siguiente. «La princesa quiere reunirse contigo», dijo. Darren miró. Se levantó del plato y dijo, «Yo específicamente». «Tú específicamente». Lo consideró durante aproximadamente 2 segundos. «De acuerdo», dijo, y volvió a comer. La reunión estaba programada para última hora de la tarde en una de las salas de conferencias más pequeñas de la estación, un espacio tranquilo normalmente reservado para negociaciones informales. Cuando Darren llegó, descubrió que la sala había sido sutilmente modificada. Las doncellas de Sara habían colocado pequeñas velas alrededor del perímetro que emitían una suave luz ámbar, y 2 sillas estaban dispuestas una cerca de la otra ligeramente inclinadas, la configuración Velari para conversaciones entre iguales. Darren lo observó todo. Luego, apartó una silla un poco más, la giró ligeramente y se sentó con los antebrazos apoyados en el respaldo. Había traído café de verdad esta vez, de la única máquina de la estación que producía algo parecido a la sustancia real, y sostenía la taza con ambas manos. Sarabean entró sola. No vestía su túnica formal de delegación. Vestía algo más sencillo, más parecido a la ropa de viaje, si la hubiera confeccionado alguien con mucho mejor gusto que cualquiera que Darren conociera. Las marcas eran de un dorado cuidadoso y controlado. Se había recompuesto deliberadamente antes de entrar. Se sentó frente a él. Por un momento, ninguno de los dos habló. Las velas emitieron pequeños y silenciosos sonidos. Entonces, ella dijo, en una traducción cuidadosa, en un estándar, «Gracias por aceptar». «Por supuesto», dijo Darren.
Ella lo observaba como quien estudia un mapa de un lugar del que ha oído hablar pero nunca ha visitado, buscando los puntos de referencia que confirman que está en el lugar correcto. Quiero preguntarte algo, dijo, y quiero que me respondas con sinceridad, no con diplomacia. Esa es la versión más fácil para mí, dijo Darren. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Los Villari no sonreían como los humanos, sino algo equivalente. ¿Tienes miedo de morir?, preguntó. Darren no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su café y luego la volvió a mirar. Estaba pensando en ello con sinceridad, lo cual ella percibía claramente, no reflexionando, sino reflexionando. En realidad, no, dijo. Solía, la mayoría de la gente lo hace de joven. Lo imaginas y parece lo peor porque no tienes con qué compararlo. Giró la taza lentamente entre sus manos. Entonces pasan cosas. Las personas que te importan se van y te das cuenta de que el miedo no protegía a ninguna. Era solo el peso que llevabas encima que te dificultaba moverte. Hizo una pausa. Así que la dejé. Las marcas de Sarabe parpadearon. La frase no se transmitió con claridad en el sistema de traducción, pero la sensación tras las palabras, la imagen de dejar algo pesado en el suelo y avanzar sin él, la llegó con total claridad. Su sentido empático lo registró no como algo dicho para causar efecto, sino como algo que realmente había sucedido en la vida interior de una persona real, un relato genuino de un cambio genuino. Guardó silencio un momento. En mi cultura, dijo, tenemos un nombre para lo que eres. Darren esperó. No voy a usarlo ahora, dijo, porque creo que si te explicara su significado completo, no estarías de acuerdo, y no quiero discutir contigo. En cambio, quiero decirte algo verdadero. De acuerdo, dijo. Cuando entré en la sala ayer y te vi, dijo, sentí algo que nunca había sentido de otro ser vivo en mi vida. Mi gente percibe la presencia emocional de los demás como se percibe el sonido o la luz. La mayoría de las veces es algo común. Es un segundo plano. Lo miró fijamente. No eras un segundo plano. Darren no dijo nada. Estaba escuchando. Lo que sentí de ti no fue la fuerza que suelen transmitir los soldados, en voz alta, queriendo ser vistos. Era algo mucho más silencioso. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Era la sensación de alguien que ha cargado con las cosas más pesadas posibles y no se ha visto empequeñecido por ellas. Alguien que se yergue en toda su altura no porque nada lo haya tocado, sino porque eligió no verse reducido por lo que sí lo hizo. La sala quedó en silencio. Darren la miró un largo instante. Luego dijo, disculpa si te sobresalté. Sarabean lo miró fijamente. Te estás disculpando conmigo, dijo. Claramente no te lo esperabas, dijo Darren. Así que siento que haya sido un shock. Ella lo observó. El dorado de sus marcas era profundo e incluso ahora el violeta había desaparecido por completo. Necesito contarte el resto. Dijo que hay un fragmento muy antiguo de la historia de mi pueblo, mucho más antiguo que los actuales consejos diplomáticos, que habla de alguien descrito exactamente como tú lo sientes. Las escrituras llaman a esta figura una señal no de destrucción, ni de conflicto inminente, sino de un momento en el que muchas cosas están a punto de ser puestas a prueba a la vez, y donde la presencia de esta figura hace que otros encuentren algo en sí mismos que desconocían. Darren escuchó sin expresión. Las escrituras no dicen que esta figura lo salve todo, continuó con atención. Dice que hacen posible que otros lo intenten. Giró su taza de café una vez más entre sus manos. Luego levantó la vista y dijo, no soy una profecía. Soy un soldado de una pequeña ciudad de Ohio que ha pasado varios años bastante difíciles. Hizo una pausa. Pero si algo se aproxima y necesitas que alguien se interponga entre eso y quienes no pueden valerse por sí mismos, dime en qué dirección iré y caminaré hacia allí. Las marcas de Sarabe brillaron doradas por un instante, más brillantes que en todo el día. Entonces, todas las alarmas de la estación sonaron a la vez. El sonido fue agudo e inmediato y llenó cada pasillo de un extremo al otro del cruce de Kelvara. La luz roja de emergencia reemplazó el cálido ámbar de las velas. Darren se puso de pie antes de que la primera alarma completara su ciclo. La taza de café reposó justo en el borde de la mesa, como si simplemente hubiera decidido que ya había terminado. Se dirigió a la puerta, la abrió y encontró a Owen ya en el pasillo con un auricular puesto y la expresión tensa. ¿Qué pasa?, preguntó Darren. Owen pronunció dos palabras. Darren se volvió hacia Sarabean, quien se había levantado y permanecía completamente inmóvil, sus marcas cambiando de colores por unos que él no había visto antes. La miró durante exactamente un segundo. «Quédate en esta habitación hasta que vuelva»,
dijo. No abras. Esta puerta era para cualquiera menos para mí. Entonces salió al pasillo y empezó a moverse. Owen dijo que el dominio SRED tenía 6 naves posicionadas contra el casco exterior de la estación, sin atacar aún, solo posicionadas. Como una mano que se cierra alrededor de algo antes de decidir si sujetarlo o aplastarlo. Darren llegó al centro de seguridad en menos de 2 minutos. Lena ya estaba en el panel de comunicaciones, sus dedos moviéndose rápidamente por los paneles. Patrick estaba de pie cerca de la puerta, con el rostro indescifrable y las manos relajadas. Neil estaba de rodillas junto a un panel de acceso a la pared, comprobando un sistema manualmente porque la lectura electrónica ya había empezado a parpadear. La transmisión SRED llegó 30 segundos después de la alarma. Fue breve y clara. Querían a la princesa Ari. Querían que la llevaran a la bahía de atraque principal en 1 hora. Si transcurría esa hora sin que se cumpliera, comenzarían a retirar secciones del anillo exterior de la estación, empezando por el nivel residencial, donde vivían y trabajaban varios cientos de civiles no diplomáticos. Claren Norwood llegó 60 segundos después de Darren. Tenía la expresión de alguien que había pasado 20 años trabajando por la paz y acababa de recibir un fallo muy específico. Miró la lectura de la transmisión y luego a Darren. No necesitaba hablar. La situación era tan clara como parecía. Darren miró las cifras. 6 naves. Estimación mínima de tripulación por nave, basada en la configuración estándar de SRED. 40. Eso equivalía a 240 efectivos armados con acceso a armamento pesado. Y el cruce de Kelvara no tenía flota de defensa. La estación tenía 6 soldados humanos. También estaban los guardias personales Vilari, 7 individuos entrenados en su propia tradición de combate, y estaba la infraestructura de mantenimiento de la estación, que abarcaba todos los niveles. Darren permaneció en silencio durante unos 10 segundos. Los demás lo observaban porque eso era lo que hacían. Cuando Darren permanecía quieto y en silencio, algo se estaba construyendo, y lo que salía al otro lado solía merecer la espera. Lena, dijo, ¿a qué se conecta el sistema de distribución de presión interna de la estación? Se volvió hacia su panel. Soporte vital principal, atmosférico. Regulación y la red completa de pozos de mantenimiento. Los pozos de mantenimiento recorren todo el anillo exterior, dijo. Se giró hacia Patrick. Necesito un mapa de la estación. Copia física si puedes encontrar una. Patrick se movió sin decir palabra. Darren miró a Neil. Estado del botiquín. Completo. Neil dijo, compruébalo esta mañana. Tenlo listo. Miró a Clare. Responde a la transmisión de SRED. Diles que estás consultando con el liderazgo de la delegación y que necesitas 30 minutos adicionales para el proceso de decisión. Haz que parezca que se está considerando el cumplimiento. Clare lo miró a los ojos. ¿De verdad? No, dijo simplemente. Ella asintió una vez y se dirigió a panel de comunicaciones. Lo que siguió durante los siguientes 20 minutos no fue un plan como los que suelen describirse con diagramas, árboles de decisión y etapas claras. Fue una serie de intenciones conectadas, cada una diseñada para adaptarse si la anterior necesitaba cambiar. Darren lo explicó con frases sencillas y directas. Owen hizo una pregunta. Los demás escucharon y comenzaron a prepararse. La esencia era esta. El SRED había abordado a través de 2 esclusas de mantenimiento en el nivel inferior. Su equipo de abordaje, Darren, calculó en 30 personas basándose en la configuración de las naves utilizadas para una operación a corta distancia. Se dirigían a la sala principal, esperando encontrar personal diplomático que ya había tomado la decisión racional de obedecer. No estaban preparados para la resistencia. Habían calculado los números y estos indicaban que la resistencia no era una opción razonable. Esta era la parte con la que Darren contaba. Condujo a su equipo hacia los pozos de mantenimiento a través de un punto de acceso cerca del centro de seguridad. Los pasillos eran estrechos, de techo bajo, y olían a aire reciclado y a maquinaria en funcionamiento. Avanzaban en fila india. Darren primero, luego Owen, luego Lena, luego Patrick, luego Neil en la parte trasera, silenciosa y firmemente. Darren se guiaba por el mapa físico que Patrick había encontrado doblado en un armario de mantenimiento. El equipo de abordaje del SRED se movía por los pasillos principales con la confianza de quienes nunca se habían encontrado con una situación que las matemáticas no pudieran resolver. Eran grandes y estaban bien equipados, y se movían en formación cerrada. Lo que no hicieron fue mirar hacia arriba. Darren y Owen entraron a través de 2 paneles de acceso al techo, justo encima de la sección frontal del equipo de abordaje.
Los paneles estaban diseñados para personal de mantenimiento. Se abrían de forma rápida y silenciosa, sin necesidad de herramientas. Los abrieron al instante. Lo que vino después fue rápido y deliberado. Antes de entrar en los pozos, Darren le había dicho a su equipo una cosa: no es necesario ganar cada instante. Es necesario hacer que el siguiente sea imposible de predecir. Los Shred operaban con modelos de comportamiento. Su enfoque táctico se basaba en la comprensión de que cualquier oponente razonable, en una inferioridad numérica suficiente, optaría por escapar o negociar. Lo que encontraron en los siguientes minutos no podía ser procesado por ese modelo en absoluto. Soldados humanos que ya habían aceptado el coste físico de lo que estaban haciendo y habían avanzado de todos modos sin vacilar, sin pánico visible, con una serena eficiencia que no tenía cabida en ninguna de las tablas de comportamiento que los comandantes Shred habían estudiado. Lena utilizó el sistema de distribución de presión para ventilar una sección de corredor atmosférico tras la retaguardia de la formación de abordaje. No lo suficiente como para causar daño, pero sí lo suficiente como para crear una profunda desorientación y obligar a las unidades de retaguardia a detenerse y reevaluar su posición. Patrick, quien era la persona más corpulenta del equipo y se movía con la firme seguridad de quien nunca ha esperado que una puerta lo detuviera, defendió el paso central sin retroceder un solo paso. Owen se abrió paso entre la confusión con una velocidad y precisión que Darren archivó para más tarde. Discretamente impresionado, Darren fue directamente a la unidad de comunicaciones del equipo de abordaje, siempre llevada por el segundo al mando de la formación, siempre posicionada justo detrás de la unidad de vanguardia, siempre identificable por una disposición específica de equipo. Había pasado la noche anterior leyendo todo lo disponible sobre la doctrina táctica de Shred. Tenía razón sobre dónde estaría. Sin comunicación entre el equipo de abordaje y las naves superiores, los comandantes de la flota de Shred tenían un serio problema. Tomó 18 minutos en total. Patrick absorbió un fuerte impacto de un miembro del equipo Shred que se recuperó más rápido de lo esperado. Cayó brevemente y se puso de pie antes de que Ney lo registrara por completo. Lena recibió un golpe indirecto en el brazo izquierdo que no mencionó hasta más tarde. Owen atravesó una puerta que resultó no estar despejada y tuvo 30 segundos que no describió en detalle después, tras los cuales emergió pálido pero completamente funcional. Darren sangraba por un corte limpio en el hombro cuando aseguraron al último miembro del equipo Shred. No se había dado cuenta cuando sucedió. Ahora sí, los pasillos del cruce de Kelvara estaban en silencio. Afuera, 6 naves Shred aún mantenían sus posiciones contra las estrellas, pero su equipo de abordaje ya no era un factor. Sus comunicaciones estaban fuera de línea y en el puente de la nave líder. El comandante de la flota estaba mirando fijamente una lectura que no se había actualizado en casi 20 minutos y no tenía explicación. Ordenó a su equipo táctico que repitiera los números. Mientras esperaba, algo casi dudoso empezó a tomar forma ante sus ojos. Los números eran los mismos. Siempre iban a ser los mismos. 6 naves, 240 efectivos entrenados, 6 soldados humanos. Las matemáticas no habían cambiado en ningún momento. Y, sin embargo, algo había fallado por completo dentro de esa estación. Algo que el sistema táctico de la flota no podía explicar porque modelaba el comportamiento racional. Y lo que leía en los datos parciales recuperados del sensor no encajaba con el modelo en ningún momento. El comandante de la flota se llamaba Bond. Era experimentado, deliberado y había realizado operaciones de este tipo 18 veces antes. Una clara demostración de fuerza, una exigencia clara, una respuesta obediente, extracción, partida. Siempre había funcionado porque las matemáticas siempre funcionaban y los seres racionales seguían las matemáticas. Observó los datos durante un largo rato. Entonces, un analista junior habló en voz baja desde su puesto. Bond se giró. Señaló una sola línea en la lectura del sensor, el segmento que mostraba las señales de calor del equipo humano en los pozos de mantenimiento moviéndose directamente hacia la formación de abordaje en lugar de alejarse de ella. Bond guardó silencio un momento. Abrió la extensa base de datos sobre la historia militar humana. No buscaba leyendas ni batallas famosas. Buscaba ejemplos documentados de unidades humanas enfrentándose a una fuerza significativamente mayor sin ninguna ventaja táctica. No eran defensas finales tomadas con desesperación, sino decisiones deliberadas y preparadas, tomadas por personas que eran plenamente conscientes de las probabilidades y se enfrentaron a ellas de todos modos. La base de datos arrojó muchas más entradas de las que había previsto. Muchas más. Se recostó en su silla. Su oficial superior se inclinó hacia él. Almirante, el equipo de abordaje sigue desaparecido.
Deberíamos preparar una segunda unidad. Bond no respondió de inmediato. Estaba leyendo una nota a pie de página en un texto estratégico muy antiguo, algo que había encontrado una vez durante su entrenamiento militar y en lo que no había pensado desde entonces. Había sido escrito hacía 300 años por un erudito que estudiaba psicología militar no especializada y describía una pequeña especie joven, biológicamente anodina, en los confines del espacio explorado. La nota al pie solo decía que, a lo largo de toda la historia documentada de conflictos, esta especie parecía tener una parte significativa de sus militares que no respondían a la escalada de costos de forma predecible, que los modelos de disuasión convencionales fallaban contra ellos con una frecuencia inusual, que la razón de esto no se había identificado por completo. Entonces Bond volvió a mirar la línea de sensores. 6 personas avanzando hacia la 30 en la oscuridad por un pasaje estrecho con pleno conocimiento de lo que les esperaba. No por desesperación, no porque se hubieran quedado sin opciones, porque habían analizado la situación, la habían comprendido completamente y habían decidido moverse de todos modos. Pensó en lo que se necesitaría para entrenar a un ser para hacer eso. Lo que se necesitaría para que una especie entera produjera soldados que pudieran hacer eso de forma natural, en circunstancias normales, en una misión normal. Pensó en qué tipo de historia produce eso. No, dijo Bond en voz baja. Retírese. Su oficial lo miró. Almirante, retírese. Repitió con una firmeza que puso fin a la conversación. Recordar. Vectores. Nos vamos. Las 6 naves comenzaron su secuencia de retirada simultáneamente. Dentro del cruce de Calvara, la alarma se silenció. La iluminación de emergencia volvió a la luz blanca cálida estándar. Los pasillos que se habían vaciado durante el enfrentamiento comenzaron a llenarse lentamente de nuevo a medida que la gente salía con cuidado de los espacios a los que se habían retirado. En la enfermería, Darren estaba sentado en una mesa de reconocimiento, mientras Ney trabajaba en silencio en el corte de su hombro. La sala estaba en calma. Ninguno de los dos habló, excepto cuando Darren preguntó por los demás. Patrick tiene 2 costillas magulladas y está discutiendo con la lectura que lo indica. Neil dijo que el brazo de Lena tiene una fractura leve. Estará bien. Aplicó con cuidado una tira de precinto médico. Owen está completamente bien. Owen también va a contar esta historia el resto de su vida. Es justo, dijo Darren. La puerta se abrió. Sarabean Ayar entró con Corin justo detrás. Era evidente que se había movido con rapidez. Su atuendo formal estaba ligeramente desfasado, y sus marcas brillaban con un dorado tan profundo y firme que parecía calentar el aire a su alrededor. Miró a Darren, el vendaje fresco, su rostro, tan tranquilo como aquella mañana en la sala de conferencias. «¿Estás bien?», dijo. «Más o menos», dijo él. Miró a Neil, quien miró a Darren, luego a la princesa, y luego decidió que había cosas en el otro extremo de la enfermería que requerían su atención profesional inmediata, y fue a buscarlas. Sarabean se sentó en la silla frente a Darren. Corin permaneció cerca de la puerta, callada e inmóvil. «¿Se van?», dijo. «La flota Sred. Comenzaron su secuencia de retirada hace 17 minutos». Darren asintió lentamente. «Mi asesor interceptó una transmisión parcial», dijo, dentro de la nave de mando Sred. La frase usada para referirse a ti y a tu equipo hizo una breve pausa. Era una de nuestras advertencias formales más antiguas. Traducido con la mayor precisión posible, significa que el testigo inmortal camina con los humanos. No desperdiciaremos vidas en los elegidos de una profecía. La enfermería quedó en silencio por un momento. Darren miró hacia la pared del fondo. Entonces la miró. «Así que soy básicamente una señal motivadora», dijo. Sarabean lo miró fijamente. Luego se rió. No fue un sonido fuerte. Fue suave y completamente sorprendido. El tipo de sonido que sale de alguien cuando algo lo toma tan desprevenido que la compostura habitual simplemente falla. Corin, de pie cerca de la puerta, se giró lentamente y miró a la princesa con una expresión de absoluto asombro. Más tarde registraría en sus notas personales que este era el primer caso documentado de una princesa Tari riendo en presencia de un individuo no Tari en 411 años. Sarabean presionó una mano brevemente contra su pecho. El gesto del Tari para algo le llegó al corazón y negó con la cabeza. «Eres extraordinaria», dijo cuando se recuperó. «Soy de Ohio», dijo Darren. «Allí somos bastante comunes». Ella lo miró fijamente, y sus marcas se asentaron en el dorado más profundo e inquebrantable que él había visto en ella hasta entonces. «¿Puedo decirte qué dice realmente la profecía?», preguntó en voz baja. «Todo»,
no el resumen. Sí, dijo. Ella habló con cuidado durante varios minutos, haciendo pausas cuando una traducción requería más de un intento. Y Darren escuchó como le escuchaba todo, completamente inmóvil, completamente presente sin interrumpir. Ella le habló del testigo inmortal, de lo que las antiguas escrituras decían que tal figura había soportado, y porque su presencia no se trataba de dominio ni salvación, sino de algo más difícil de nombrar y más duradero. Le dijo que en cada versión de la historia, las personas que rodeaban al testigo encontraban algo en sí mismas que antes desconocían, no por nada que el testigo ordenara o declarara, sino simplemente por lo que eran, porque estar cerca de alguien que había cargado con todo el peso de la pérdida y había elegido continuar a pesar de todo hacía posible que otros creyeran que también podían cargar con su propio peso. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Darren se miró las manos un momento. «No hice nada extraordinario hoy», dijo. «Owen, Patrick, Lena y Neil tomaron la misma decisión que yo. Caminaron hacia adelante sabiendo exactamente lo que les esperaba». Él la miró fijamente. «Si tu escritura dice que lo que hago es ayudar a otros a encontrar algo en sí mismos, entonces escribe sus nombres junto al mío. Porque sea lo que sea, no lo lleves solo». Sarabean lo miró fijamente durante un largo instante. El dorado de sus marcas no se alteró ni un solo matiz. Eso que Corin dijo suavemente desde la puerta es precisamente lo que la escritura dice que respondería el testigo. Darren miró brevemente al techo y luego volvió a mirar a Sarabean. «Voy a buscar más café», dijo. «¿Te gustaría venir?» Ella se levantó de la silla. A través de la amplia ventana al final del pasillo exterior, la flota era un conjunto distante y menguante de luces que se alejaban en la oscuridad. Las estrellas más allá eran fijas y enormes, completamente impasibles ante lo que hubiera sucedido en la pequeña estación iluminada, girando silenciosamente entre ellos. Darren y Sarabean caminaron uno junto al otro hacia la máquina que preparaba algo lo suficientemente parecido a café como para contar. Corin se quedó sola en la ventana, observando cómo desaparecía la última luz del Sret. Pensó en las escrituras, en el pasaje que decía que el testigo no sabe el peso total de lo que lleva y lo carga de todos modos. En un soldado común y corriente de una pequeña ciudad que había dejado atrás su miedo como un objeto y que